Bueno, hablando acerca ya del mensaje de hoy, me encontré con una anécdota de un pastor que me llamó la atención y se la quiero citar, que tiene relación con lo que vamos a hablar en esta mañana. Dice este pastor que un día, que él tenía un mueble viejo en su casa. Y un día se dio a la tarea de organizar ese mueble. Tenía un rato libre y ese mueble viejito que tenía se dio a la tarea de arreglarlo. Entonces él empezó a arreglarlo, empezó a organizarlo. Resulta que el mueble estaba a la entrada de la casa. Obviamente se dispuso a arreglarlo ahí, empezó a quitar madera, empezó a desbaratarlo. Y luego se dio cuenta que su esposa había salido por un momento de la casa. Y ya él tenía todo ese relujero, todo ese mugrero, todo tirado allí. Y decidió pensar, voy a colocarle a mi esposa una nota para que ella sepa que todo este relujo está aquí, no se vaya a tropezar con el mueble. Él buscó en qué hacer la nota y lo único que encontró fue unas hojitas de esas plegables en forma de corazoncito. Y entonces él en la nota escribió, no te tropieces con el mueble. Fue lo que él escribió. Y pegó la nota en la puerta afuera, ¿cierto? Obviamente, cuando la esposa regresó, lo primero que ella vio en la puerta fue un corazoncito. E inmediatamente ella dentro de sí dijo, ay, mi esposo, sí que está romántico hoy. Porque vio el corazoncito, ¿ves? Y luego ella, de darle un vistazo a la nota, vio que decía, no te tropieces con el mueble. Bien. Luego ella entró a la casa y el pastor le preguntó a la esposa, ¿viste la nota que te dejé? Sí, pero un corazoncito para decirme eso. Ella se imaginó otra cosa al mirar el corazoncito. Creo que nosotros deberíamos decir cosas más bonitas a veces, ¿no? Tremendo. Así de románticos somos nosotros los hombres muchas veces. Luego dice que la esposa tomó otra nota y también se la pegó en la puerta, se la dejó ahí y le escribió, gracias por arreglar el mueble. Tenemos mucho que aprender de las mujeres. Cuando uno conversa con matrimonios, con parejas casadas y sobre todo con aquellos que llevan ya años de casados, uno ve cómo en muchos matrimonios pasa el tiempo y ve que una de las quejas que hay en los matrimonios y en las parejas es que se apagó el amor, se ha apagado el amor. Ya no son tan románticos, ni tan expresivos, ni tan cariñosos, sobre todo los hombres con las esposas. Eso sucede. Algunas esposas dicen cosas como estas. Antes todo era color de rosa, pastor. Usted no se imagina, cuando éramos novios, ay, pastor, me sacaba a pasear, me daba detalles, me hacía canciones, me escribía poemas, me entregaba notitas, me traía unas flores y ahora solo trae coliflores. Los casados saben bien de eso. Es una lucha y seamos sinceros, cuantos más años pasan en el matrimonio, mayor es la lucha. Y tenemos el reto de avivar el amor, de mantener viva esa llama, despierta, fresca, porque ese primer amor, ese amor con que uno se encontró con esa pareja en la primera vez, en esa época ese primer amor era un amor entregado, apasionado, un amor que creía en todos los imposibles, un amor que es osado, audaz, un amor que llenaba de vida las palabras, de gestos, de acciones, de pequeños detalles, cosas que hacían pequeños a Romeo y Julieta. Porque cuando una relación comienza, y sobre todo en el noviazgo, es como estar en el paraíso, en la tierra. Pero con el tiempo pasa la vida, se va complicando la situación, entonces empieza a haber retos.
retos económicos, cambios de trabajo, cambios de vivienda, la salud, vienen los niños, la salud nuestra, la salud de los niños, la salud de la esposa, que hay que ir a la ortodoncia. Bueno. Y muchas veces como parejas estamos más enfocados en cómo salir adelante que en mirarnos a los ojos con nuestra pareja y mantener vivo eso que había desde antes, cuando eran novios. Eso pasa. Así que aquello que había comenzado como un paseo por un jardín, por el bosque, se ha convertido en una pista de obstáculos, en la cual tenemos que sobrepasarlos, ¿cierto? Juntos, y necesitamos pasar los obstáculos juntos. Pero muchas veces no pasa así. A veces alguno de los dos está caminando, uno hacia un lado y otro hacia el otro. Todos dos enfocados en algo, pero no enfocados en ellos mismos, ni en ese fuego, ni esa pasión que los unió. Y la verdad es un reto cuando uno llega a la casa y entonces... Cuando llega el esposo a la casa y la esposa llega y le dice: óyeme, fulano, ¿tú me amas? Y nosotros los hombres somos muy suspicaces y entonces la miramos y decimos: ¿será que esta es una pregunta trampa? ¿Y ahora qué respondo? ¿Sí? ¿No? ¿Qué le digo? Entonces, obviamente, ¿nosotros qué hacemos? La respuesta es sí, y la cuñita: claro que te amo, ya hice la diligencia que me dijiste, ya te arreglé el mueble, ya te colgué la repisa, ya coloqué la tablita aquella que me habías dicho, yo te amo. O si de pronto es al contrario, y le pregunta a usted a su esposa: óyeme, ¿tú me amas? Y ella contesta: claro que te amo, ya te hice la cena. Cosas como estas pasan en las parejas. Pero es un reto estar como parejas. Es un reto. Es un reto cuando el amor se convierte en rutina. Es un reto cuando se convierte en un deber. Es un reto cuando se convierte solo en un quehacer. Es un reto cuando pasa el tiempo y fácilmente el amor se convierte en un simple caminamos juntos y ya nos conocemos. Ya estamos ahí. Ya damos por sentado que la pareja está ahí. Ya me he acostumbrado a mi pareja. En eso se convierte. Y es un reto avivar ese primer amor, esa llama que había antes. Es un reto para todos nosotros refrescar esa pasión, esa entrega, esa ilusión, esa frescura, esa chispa, ese brillo, esa aroma del primer amor. Es un reto para todos los matrimonios mantener el amor encendido y vivo. Yo le voy a ser sincero, o sea, mi esposa y yo no somos perfectos y tenemos dificultades, pero una de las cosas que hemos aprendido en estos 27 años y más es que la prioridad somos ella y yo. Ella y yo. Lo demás es secundario. Dios, ella y yo. Y por eso nos hemos sostenido hasta el día de hoy. Por pura gracia de Dios. Solo por la misericordia del Señor. Yo no sé cuántos de ustedes que están casados y casadas, no sé cuántos matrimonios en la iglesia puedan estar pasando por un enfriamiento en su relación. Si es así, pues yo le aconsejo que busque solucionarlo rápidamente, porque es una de esas maneras de mostrar que amamos a Dios y que podemos agradar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no constituyó el matrimonio para vivir aburridos. No, Dios constituyó el matrimonio para que una pareja se una y se ame, para que esa pareja tenga hijos y para que esa pareja disfrute el uno del otro. Para que el amor se mantenga encendido, para que el amor se mantenga siempre fortalecido. Ahora, así como en los matrimonios hay reproches de parte y parte, porque el amor se ha enfriado, así también nuestro Señor y Salvador Jesucristo, obviamente, nos ha dejado un mandato en relación a nuestro amor hacia Él, y Él también nos reprocha si nuestro amor se ha enfriado por Él. Así que no vaya a pensar que este mensaje va enfocado a las parejas, para nada. No tiene nada que ver con el matrimonio.
vamos más bien a mirar qué es lo que el Señor nos quiere hablar en sí acerca de Él. Vaya conmigo a la palabra del Señor, a Mateo capítulo 22. Y miremos lo que el Señor nos dice allí. Mateo capítulo 22, y vamos a leer del versículo 34 en adelante. Amén. Mateo capítulo 22 del 34 en adelante. ¿Estamos ahí? Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en esta hora en el nombre del Padre. A Él sea la gloria, en el nombre del Hijo, nuestro glorioso y maravilloso Salvador Jesucristo. A Él damos toda la gloria y bajo la dirección de su santo, glorioso y maravilloso Espíritu que está en la iglesia. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea la gloria, y como iglesia decimos amén. Y dice así: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Padre, gracias te damos una vez más en esta hora por tu misericordia. Te damos gracias, Señor y Dios, por tu santa y bendita palabra. Te damos gracias por traernos una vez más hoy a este lugar. Te damos gracias porque verdaderamente te ha placido que nosotros hoy inclinemos nuestro corazón para venir a exaltarte, a adorarte, a glorificarte, a bendecir tu nombre y a recibir de tu santa y bendita palabra que tienes para nosotros. Señor, yo te pido en el nombre de Jesucristo de Nazaret, tu amado Hijo, que por favor nos des sabiduría, discernimiento para poder recibir, entender y llevar a la práctica tu palabra. Pero también te pido que reprendas toda obra del diablo que quiera venir a entorpecer este tiempo de reunión de tu iglesia, que quiera venir a distraer, que quiera venir, Señor, a impedir que tu palabra sea expuesta y recibida. Creemos que solamente la autoridad de tu Santo Espíritu reposa en este lugar y en nuestras vidas. Así que por eso clamamos, para que tu Espíritu Santo nos convenza de todo lo que hablaremos a través de tu palabra. Señor, usa al predicador como instrumento, que seas tú hablando y que seas tú, Señor, obrando en cada mente y en cada corazón conforme sea tu propósito. Hoy te lo pedimos y te damos gracias, gloria y honra en el nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento. El mensaje que traemos para esta mañana lleva como título: da el primer lugar a Dios. Usted y yo necesitamos darle el primer lugar a Dios. Como vimos al iniciar la lectura de este pasaje, podemos apreciar con claridad que había dos grupos aquí que estaban cuestionando al Señor Jesucristo. Dentro de este grupo se levantó alguien a cuestionarlo, a hacerle una pregunta, como dice allí, porque él quería tentarlo. Ahora, esta pregunta era natural. Cualquier persona en Israel que decidiera empezar a predicar o hablar acerca de Dios, la primera pregunta que surgía era justamente esa: si esta persona sabía o no cuál era el primer y mayor mandamiento de Dios en la ley. Obviamente el Señor Jesucristo respondió. Y Él da una respuesta. Y aquí nosotros en este pasaje podemos ver a nuestro Señor Jesucristo hablando de algo muy importante para todo cristiano. Él está hablando de algo que ya el Señor le había dado al pueblo de Israel desde la antigüedad. Deuteronomio capítulo 6 y versículo 5. Hablando de la ley. Hablando de las instrucciones de Dios. Y dice allí: y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Esto es importante porque Dios se lo dio a su pueblo y es para nosotros hoy y siempre. Esto es un mandato de parte de Dios para el pueblo de Israel y es un mandato de parte de Dios para nosotros, la iglesia, para hoy y para siempre. Y aquí, cuando nosotros leemos esto, podemos encontrar un énfasis en esa palabra que Él nos da aquí. Un énfasis en la palabra amor y obviamente hay que hacer un énfasis con la palabra obediencia. Nosotros expresamos nuestro amor a Dios cuando le obedecemos. Ahora, quiero hacer claridad en esto. Solamente una persona que es salva, solamente una persona que ha tenido un encuentro real con Jesucristo, solamente una persona que ha venido a Él en arrepentimiento y fe, solamente una persona que toda su confianza está puesta en Cristo puede amarlo y manifestar ese amor por medio de la obediencia a Él. Lo recalco porque no es porque usted venga a la iglesia, no, usted no puede amar a Dios y obedecer a Dios a menos que sea salvo, a menos que se haya arrepentido, a menos que haya tenido un verdadero encuentro con Cristo. Entonces, cualquier persona, pastor, ¿no puede amar a Dios? No. Solamente aquellos que hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe y que hemos determinado que Él es nuestro Señor, y si Él es nuestro Señor, nosotros, por el amor que Él ha tenido por nosotros, lo amamos a Él y le obedecemos. El Señor Jesucristo hizo un énfasis entre el amor y la obediencia. Él dijo en Juan capítulo 14 y versículo 15, si me amáis, guarda, obedece mis mandamientos. Hasta hoy esa es la prueba decisiva. Si usted y yo le amamos, le obedecemos. Es imposible obedecer a Dios sin amarle. Nadie puede obedecer a Dios a menos que le ame. Y el amor tiene que ser genuino. Mis hermanos, la salvación es un asunto de amor, es un asunto amoroso. De eso se trata. Pero nosotros lo amamos a Él no porque un día usted y yo dijimos, oh, ya estoy cansado de esta vida, oh, no, yo ya no quiero vivir así, no, yo quiero amar a Dios, Señor, ven aquí. No, así no funciona. Nosotros amamos a Dios porque un día Él determinó amarnos a nosotros y aparte de ello, Él vino y nos buscó. Él vino y nos buscó. Cuando usted lee las escrituras en 1 de Juan, capítulo 4 y versículo 19, ahí Él dice que Él nos amó primero. No nosotros a Él. Nadie busca a Dios. Dios es quien viene y nos busca a nosotros. Ahora, cuando leemos este pasaje citado de Deuteronomio, capítulo 6, nosotros vemos que allí se expresa un gran principio. ¿Cuál principio? El principio del evangelio mismo. Dios es el Dios fiel. Y Él trata con nosotros según su misericordia. Cuando miramos ese capítulo 6 de Deuteronomio, que contiene ese gran mandamiento, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas, hay un énfasis. El énfasis de todo el libro de Deuteronomio, escucha, el énfasis está en obedecer los mandamientos. Y la obediencia es la evidencia del amor. Cuando obedeces a Dios, entonces, ¿qué sucede? Estás mostrando que lo amas. Cuando desobedeces a Dios, estás mostrando que no lo amas. Es así de simple. Pero usted y yo entonces tenemos que entender que le debemos amar porque Él mostró su amor por nosotros primero. Primero lo hizo así. Primero lo demostró al pueblo de Israel. Una de las primeras muestras del amor de Dios para el pueblo de Israel, ¿cuál fue? Lo sacó de la esclavitud que se encontraba en Egipto, en la que se encontraba en Egipto. La liberación de la esclavitud en Egipto es una de esas muestras del amor de Dios. Y a nosotros nos muestra su amor porque el Dios todopoderoso, creador del universo, se hace un hombre y viene a esta tierra y Él vive la vida perfecta que usted y yo teníamos que vivir. Luego enseña y predica el evangelio, la única buena noticia de salvación para los pecadores. Luego es oprimido, es acusado, es golpeado por causa nuestra y Él toma tus pecados y los míos, se sube a la cruz del Calvario y Dios, al verlo en esa condición,
sumisión, con todo nuestro pecado sobre Él, determina descargar todo el peso de su ira sobre su Hijo, porque su justicia perfecta estaba sobre nosotros. Es una muestra grande del amor de Dios. Matar a su propio Hijo para darnos vida a nosotros. Un Hijo inocente para liberarnos a nosotros culpables. Ahí está manifestado el amor de Dios para nosotros. Es por eso que usted y yo debemos amar a Dios. Por eso usted y yo debemos meditar constantemente en sus mandamientos. Y no solo eso, enseñar los mandamientos de Dios a nuestros hijos y vivir cada día según los principios que hay en la palabra de Dios. Para eso es que usted y yo hemos sido llamados. Dios enfatiza la importancia de que como padres podamos enseñar a conocer a Dios a nuestros hijos por medio de su palabra. Esta tarea no se le puede delegar al pastor de la iglesia nada más, o a lo que hacemos en la iglesia, o porque pasan una hora en una escuela dominical, tal vez. No. Si nosotros queremos que nuestros hijos sigan a Dios, entonces debemos hacer de Dios una parte de nuestras experiencias diarias. Dios tiene que ser lo primero para mí. Dios tiene que ser mi prioridad. Si yo quiero que mis hijos caminen, si yo quiero que mis hijos conozcan a Dios, entonces Dios tiene que ser el primero en mi vida. Y yo tengo que tener una experiencia de cercanía con Dios constante y continuamente. Escucha, no son las palabras que le dices, no es porque le dices lee la Biblia, no es porque le digas vamos a la iglesia, es porque tus hijos ven en tu estilo de vida, en tu manera de ser y en tu relación con Dios que verdaderamente amas a Dios. Las palabras dicen por ahí, se las lleva el viento. Es lo que somos y lo que hacemos lo que marca la diferencia. Cuando amas a Dios, obedeces a Dios, y tus hijos y cada persona a tu alrededor va a saber que eres un hijo de Dios porque amas a tu Dios y porque obedeces a tu Dios. ¿Usted no ha visto que la mayoría de la gente en las iglesias busca las bendiciones de Dios, los favores de Dios, que Dios me dé, que Dios me provea, pero no tenemos a ese Dios como nuestro Señor, como aquel al que amamos? Solo queremos recibir de Dios. No, Dios no está interesado en que pongas tu fe y confianza en lo que quieres recibir de Él. Dios está interesado en que lo recibas a Él y que lo ames a Él, porque Él ha mostrado amor hacia ti por medio de su Hijo muerto en la cruz del Calvario. De eso se trata. Entonces usted y yo debemos enseñar a nuestros hijos con diligencia a ver a Dios en todos los aspectos de la vida, no solo en que vengan a la iglesia. No. En todos los aspectos de nuestra vida. Y para que eso pase, cada uno de nosotros debe ver a Dios, debe tener a Dios en todos los aspectos de nuestra vida, y no solamente en el venir a la iglesia. Hay una señal en quienes ven a Dios en todos los aspectos de su vida. Hay una señal. Una persona que tiene a Dios en todos los aspectos de su vida, esa persona lo manifiesta. Hay una señal muy característica en aquellas personas que tienen a Dios en todos los aspectos de su vida. Pastor, ¿y cuál es la señal? Escucha, la señal de una genuina obra de Dios en un corazón transformado es que ese que tiene un corazón transformado cada día aborrece más el pecado que antes amaba y ama más la justicia que antes ignoraba. Alguien que verdaderamente ha nacido de nuevo, que ha tenido un encuentro personal con Dios, ese que ha sido transformado, lo primero que pasa en esta persona es que tiene un corazón transformado al punto de que cada día aborrece más el pecado que antes amaba. Y entonces ahora ama la justicia que antes ignoraba. De eso se trata lo que el Señor hace. Y entonces cuando hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe, cuando lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, nosotros somos convertidos en hijos de Dios. Y entonces como hijos de Dios debemos aprender a amar a Dios
de manera prioritaria. O sea, Dios es el primero en nosotros. Y para amar a Dios como una prioridad, usted y yo necesitamos entender lo siguiente. Y esto es para todos en la iglesia, incluyendo los niños. Todos en la iglesia. ¿Qué tenemos que entender, pastor? Que no hay otro Dios como Él. Que no hay nada que se le pueda comparar. Que Él entonces sea una realidad para nosotros. Usted y yo necesitamos entender que cuando Dios habla no hay nadie que se le oponga, que cuando Él da un veredicto no hay nadie que lo cancele, que cuando Él trae un juicio no hay lugar donde refugiarse, donde esconderse, que Él es el único Dios absoluto, que Él es el todopoderoso, que Él es soberano sobre todo, que es grande en misericordia, que es fiel y justo, que ama y perdona, pero que también azota, disciplina y azota a los que tiene por hijos. ¿Por qué? Porque nos ama. Entonces, como iglesia, como cristianos y como hijos de Dios, nuestro trabajo principal y fundamental, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es tu trabajo, es mi trabajo. Cada uno de nosotros está llamado a llevar este mandamiento a la práctica. No perfectamente, pero sí sinceramente. Porque nadie puede llevar este mandamiento de manera perfecta. Ahora, este repetido mandamiento es para que usted y yo tengamos algo en particular. Pastor, ¿qué? Escuche, este mandamiento es para que usted y yo entendamos que Dios nos ha llamado a tener intimidad, cercanía con Dios. Escucha, Dios no es como el juguetito que te regalan, niño, niña. Dios no es como esa moto que te compraste o te regalaron. Dios no es como ese carro que tienes. Dios no es como el trabajo en el que estás ahora. No, no. Dios es el que provee todo eso, pero Dios lo que quiere con este mandamiento, lo que Él dice, lo que Él desea, es que usted y yo entendamos que Dios nos dio este mandamiento porque quiere, porque anhela, porque desea que usted y yo tengamos una relación íntima, amorosa, apegada a Él. No para que simplemente Él se convierta en el cajero electrónico en el que metemos la tarjetica y entonces, dame lo que necesito, Señor. No, Dios no es un Dios de cajero electrónico. Dios es un Dios personal que dio la vida de su Hijo en nuestro lugar. Y entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Por favor, hermanos, entendamos que le amemos. Él quiere que le ames. Y si le amas, le obedeces. Si le amas, le obedeces. Ahora, para poder corresponder a este amor de Dios, debemos entender y llevar a la práctica el segundo mandamiento que Él muestra en su palabra. Porque es fácil que digamos, yo amo a Dios, pastor. Pastor, yo amo mucho a Dios, en serio. Pero para que muestres que verdaderamente le amas, tienes que entender y llevar a la práctica el segundo mandamiento que nos muestra el Señor aquí en Mateo capítulo 22. ¿Y cuál es ese segundo mandamiento? Escucha, si nosotros queremos saber si amamos a Dios o no, nos tenemos que poner a prueba con este mandamiento. ¿Qué fue lo que Él dijo en el versículo 39? Y el segundo es semejante. O sea, este es un mandamiento como una moneda que tiene cara y sello. ¿Ves? Entonces, el primer mandamiento que está en la cara, ¿cuál es? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Y cuál es el que está por la parte de atrás? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y lo hemos dicho muchas veces. ¿Quién es mi prójimo? Cualquiera que no sea yo. ¿Ves? Debemos amar al prójimo. Debemos amar al hermano y al enemigo. Debemos amar al enemigo y al que no conocemos. Amar al otro. Hay una gran diferencia entre amar al otro y buscar y salir por las calles y empezar a gritarle a la gente, oye, yo te amo, oye, yo te amo, oye, yo te amo, ay, yo te amo. Bueno, eso no es lo que el Señor está diciendo aquí. No, usted no tiene que levantarse de la iglesia cuando termine el culto y salir corriendo por la calle como un loco y a todo el que vea, te amo, te amo, te amo. No, eso no es lo que Dios dice.
Lo que él está diciendo aquí es que aquí en este corazón yo debo amar a aquellos que hacen parte de la iglesia, debo amar a los hermanos en Cristo, aunque no sean de esta misma iglesia, debo amar a mis hermanos en Cristo, yo debo amar a los que me aborrecen, yo debo amar a mis enemigos y debo amar a las personas que están sin Cristo. Las debo amar en mi corazón, no tener un resentimiento. Hay una manía que ha habido, disculpe la expresión, en muchos cristianos hoy, y esa manía es que tratan mal a todo aquel que está sin Cristo. Escuche, aunque es verdad, y ahorita lo vamos a ver, yo no tengo por qué salir a la gente a predicarle el evangelio y decirle a la gente, ustedes son unos hijos del diablo. No, pues qué bonito, van a salir corriendo a buscar a Cristo. Créame, van a salir corriendo a tirarle a usted papas, tomates o hasta un tiro se gana. Si están de buenas, de pronto las manzanas podridas le caen en la cabeza. Si está de buena. Escucha, nosotros debemos mostrar amor, tener un amor en nuestro corazón por el perdido, por el que no está caminando, por el que está en la iglesia, aún por el que nos ofende. Debemos amarlos. Y si no cumplimos con este mandato, no podemos decir que amamos a Dios. ¿Lo digo yo? No, lo dice 1 Juan 4:20. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, esa palabra aborrecer ahí significa amar menos, o sea, no amar al hermano. ¿Ves? No es que usted me diga, pastor, pero yo no veo a mi hermano y le tengo una... No. Cuando simplemente dice, aborrece es porque no lo ama menos. Entonces, si usted y yo no amamos al hermano, sin importar lo que haya hecho, dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Les voy a poner este ejemplo. Yo amo a Dios y al hermano fulano, yo pastor, yo no tengo nada con él, pero más bien de lejitos, lo aborreces. Sencillo, lo aborreces. Y dice que si dices que amas a Dios teniendo este sentimiento hacia un hermano, entonces dices que eres mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Yo no escribí la Biblia, ¿no? Eso dice la Escritura. Pero miremos entonces lo relacionado con el primer mandamiento, para que luego miremos lo del segundo. Entonces, en el primer mandamiento, ¿cuál es la idea principal allí? Amar a Dios. Y dice, y amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo? Es con todo tu ser, es lo que dice. Con todo tu ser. Debes amar a Dios con todo tu ser, con todo tu cuerpo, con toda tu mente. Todo lo que eres debe amar a Dios, pero al prójimo también. Y amamos a Dios, ¿por qué? Porque Él nos amó a nosotros primero. Dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Eso dice la Escritura. Dios ha demostrado su amor por nosotros, enviando a su Hijo a morir en la cruz en nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar allí. Ahora, ¿cómo podemos experimentar un amor creciente en Dios? ¿Cómo experimentamos un amor que cada día crezca y crezca y crezca más por Dios? Porque en la vida cristiana pasa muchas veces, en muchos, lo mismo que pasa en los matrimonios. Que llegamos a Cristo muchas veces. Yo he conocido muchas personas que han llegado a Cristo y de primera vez llegan y es con ese corazón quebrantado, con ese deseo, y quieren estar y están en la iglesia y eso, ven a Dios en todas partes y están sensibles y se sienten como que algo sucedió. Pero va pasando el tiempo y eso se va menguando, eso se va acabando y ya simplemente entré en la rutina de ir a la iglesia. Eso es una manifestación de que llegó al Señor en emocionalismo superficial, pero que no tuvo un encuentro personal con Dios, aunque Dios quiso hacer algo en su corazón. ¿Ves? Ahora, cuando una persona verdaderamente experimenta el primer amor, es como lo decía al inicio con la reflexión con lo que comentaba el pastor.
Entonces, cuando verdaderamente hemos llegado a Cristo y estamos en ese primer amor, entonces, ¿qué sucede? Ahí sí, todo es como color de rosa. No veo la hora de ir a la iglesia. No veo la hora de ir a la Biblia. No veo la hora de esto. Uy, Señor, estoy dispuesto, yo quiero. Y entonces resulta que cuando muchos ese primer amor no lo alimentan, él empieza a enfriarse. Él empieza a disminuir. Ese fuego, ese calor, ese ardor empieza a menguar, empieza a disminuir. ¿Por qué? Porque no lo estás alimentando constantemente. El alimento que le das es simplemente venir a la iglesia. Entonces dejas de tener una relación con Él y comienzas a tener una relación con los hermanos de la iglesia, con el pastor de la iglesia, con la religión. Y Él quiere que nuestra relación esté ardiente y candente con Él, por lo que Él es y por lo que Él hizo. Entonces necesitamos mantener ese fuego encendido. ¿Cómo? Lo primero que necesitamos es creer todo lo que la Biblia dice. Creer todo lo que la Biblia dice. Y ahí es donde usted tiene que comenzar a cuestionarse. Hey, ¿creo yo todo lo que dice la Biblia o no? Porque seamos sinceros, muchas veces uno cree mucho de lo que dice la Biblia, pero no todo. Ahora te voy a decir, todo lo que está en la Biblia, todo lo inspiró Dios, todo es para ser creído. Si eres de aquellos que no crees todo lo que está en la Biblia, te tengo otra noticia. Necesitas venir a Cristo porque estás lejos de Él. El que ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe cree que todo lo que está en la Biblia, sin excepción, es para creerlo. Lo creo. Ahora, ¿cómo crece nuestro amor? El amor crece a través de un profundo entendimiento y un mejor conocimiento de la otra persona. Entonces, si no tienes un conocimiento constante de Dios y no entiendes cómo es Dios y lo que Él dejó para que entendieras de Él, tu amor hacia Él no va a crecer. No va a crecer. ¿Ve? Porque lo que Dios nos dice justamente es eso, que su propósito primordial es que nosotros lo entendamos y lo conozcamos. Que nos gloriemos en eso, en entenderlo y conocerlo, dice Él. Entonces, si no lo conoces a Él, si no tienes un conocimiento real de quién es Dios, escucha, y no es porque el pastor te lo cuente cada 8 días que vienes a la iglesia. No, es porque tienes una experiencia constante con Él y la Escritura. Usted no se puede alimentar solo de lo que viene a escuchar en culto. Hay muchos que son fieles y vienen a la iglesia martes, jueves, viernes y domingo, pero solo se alimentan de la Escritura martes, jueves, viernes y domingo. 4 días. Y los otros días muere de hambre. ¿Por qué? Porque no va a las Escrituras. ¿Por qué? Porque no tiene una verdadera relación de oración con Él. ¿Por qué? Porque no está interesado en alimentar su conocimiento de Dios, en entender quién es Él. Entonces solamente haga un ensayo. Haga un ensayo. Almuerce ahora. Y no vuelva ni a desayunar, ni a almorzar, ni a comer hasta el martes que venga en la noche. Pues ojalá un ensayo. Y le voy a ser sincero. Es más importante el alimento espiritual que está en la Biblia que la comida que nos comemos. Porque la comida que nos comemos sostiene este cuerpo físico. Pero lo que está en la Biblia sostiene tu crecimiento espiritual, tu vida espiritual, y es lo que te va a llevar un día a la eternidad con Él. Si eres de esas personas que le da pereza ir a las Escrituras, a la Biblia, leerla, estudiarla, si eres de aquellos que de vez en cuando oras, tengo que decírtelo otra vez, no has tenido un encuentro personal con Cristo. Eres una persona que está lejos de Dios. Te pareces a Judas. Judas caminaba con Cristo, ¿o no? ¿Fue escogido por Cristo con los 12 o no? Estaba con Jesús, pero estaba lejos de Jesús. Es posible caminar con Jesús y estar lejos de Él. Para que el amor crezca, tengo que tener un entendimiento y un conocimiento de la otra persona. En este caso, necesitas tener un mayor entendimiento y un mayor conocimiento de tu Dios. Necesitas entonces
conocer los pensamientos de Dios, las acciones de Dios. Y cuando conoces los pensamientos de Dios, las acciones de Dios, entonces, ¿qué haces? Entonces comienzas a expresarle a Él lo que estás entendiendo y conociendo de Él. Empiezas a mostrar y a manifestar eso que estás descubriendo día tras día de Él. Y entonces ya puedes comenzar a decir, uy, Señor, yo te amo porque... Puedes decirlo con tranquilidad. Señor, amo tu manera de... Con toda certeza. ¿Cuáles son las razones concretas de amar a Dios? Las razones del amor de Dios aumentan mis sensaciones, mis emociones, mis anhelos y mis deseos. Cuando sé por qué yo debo amar a Dios. Cuando yo comienzo a descubrir, mire, yo he leído la Biblia. Y yo me siento a estudiar, y cada vez que me siento a estudiar encuentro algo nuevo de Dios. No porque sea nuevo, porque está ahí, yo no lo había visto. Y yo estudio y empiezo a mirar y digo, ¡ay, Señor! Yo no había visto esto, yo no había entendido esto. Señor, ¡qué maravilla! Y a medida que usted se relaciona con Él por medio de la Escritura y usted empieza a descubrir, a tener nuevos descubrimientos de quién es Dios, usted empieza a tener unas emociones impresionantes y ese acercamiento a Dios es cada vez mayor. Y entonces usted lo va conociendo, usted va viendo. Miren, por ejemplo, hace muchos años atrás, exactamente en el 2022, prediqué un mensaje parecido al que prediqué esta semana pasada aquí, acerca de David y Mefiboset. Lo volví a predicar, creo que fue el jueves. Pero cuando me senté a estudiarlo otra vez, o sea, yo no cogí el mensaje que prediqué en 2022, no cogí el mismo pasaje y me senté a estudiar el texto. Y cuando me senté a estudiar el texto, yo decía, ¡oh, por Dios, en serio! Señor, de verdad, todo esto es una realidad. A medida que usted va viendo a Dios, va conociendo a Dios y encuentra nuevas cosas que Dios le habla de su amor por usted, de cómo Él es, de su carácter, usted va siendo impresionado por ese Dios y usted tiene ese deseo de acercarse a Él. Por eso es que Él dice, apartados de mí, nada podéis hacer, porque usted y yo necesitamos depender de Él constantemente, conocerlo a Él constantemente, para poder experimentarlo constantemente, para darlo a conocer con efectividad, para vivir una vida cristiana en medio de las tormentas con gozo, con alegría y diciendo, estoy en bendición y en victoria. Pero necesitas conocerlo, necesitas amarlo, necesitas una experiencia constante y continua con Él. Pero muchas veces tenemos disque experiencias con Él y vivimos en desobediencia. No, esa experiencia no es con Él. Esos son simples momentos emocionalistas, superficiales, pasajeros que no te llevan a conocerlo. Porque cuando lo conoces, lo amas. Y cuando lo amas, le obedeces. Es de esa manera. ¿Te das cuenta? Esos nuevos descubrimientos entonces sobre la persona aumentan el amor por la persona. El amor por Dios aumentará a medida que conoces las razones por las cuales Dios debe ser amado. Van a aumentar. Y puedes expresarlas verbalmente. Y entonces las recuerdas. Usted y yo estamos llamados por Dios. Él nos ha sacado de la esclavitud del pecado y de la muerte. Y luego nos trae y nos da grandes privilegios. Y uno de esos privilegios es ser parte de su familia, como nos enseñaba él el jueves. Estamos llamados a comer en la mesa de Dios, de nuestro Rey. Estamos llamados para disfrutar de las bendiciones de Dios aquí y en la eternidad. Mucha gente quisiera las bendiciones que nosotros tenemos aquí hoy, en esta tierra. Estamos llamados a experimentar su presencia, a disfrutar de su presencia, a disfrutar de las bendiciones que Él tiene para nosotros. Privilegios que Él nos da. Uno de esos grandes privilegios, créame, yo me siento altamente privilegiado sin merecer absolutamente nada de Dios por ser pastor de la iglesia. Un privilegio grande es que usted sea llamado a servir a Dios en su iglesia, a servir a Dios en su obra. ¿Sabe qué es lo más triste? Que muchos sirven en la iglesia y no valoran el servirle a Dios en la iglesia. Y cambian cualquier cosa por cualquier cosa el servicio a Dios. Y usted sabe que todos ustedes son servidores de Dios.
El estar aquí hoy está sirviendo a Dios, porque tu presencia alienta a los demás. Yo veo a Esteban aquí, veo a Adrián aquí, para mí es un gozo, es una bendición. Cada que ustedes entran por esa puerta, yo me aliento. Escuche, Dios los usa a todos ustedes para darme ánimo, para darme aliento, para que yo esté más fortalecido. Cada uno de ustedes que entra por esa puerta son un aliento para mí como pastor. ¿Por qué? Porque veo que usted viene, porque veo que usted quiere perseverar, porque veo que usted quiere avanzar. Y es un privilegio que Dios le da. Y asimismo para con los hermanos de la iglesia. ¿Ve? Es un privilegio. Pero cuando usted no viene, yo me desaliento. Cada alma que no llega a la iglesia es un desaliento para el pastor. Aunque se alienta con los que están, al mismo tiempo se desalienta con los que no vienen. ¿Ve? Y cuando usted se enfoca en estar, ¿sabe qué pasa? Es porque usted cada día lo quiere conocer. Es porque usted cada día quiere caminar con Él. Es porque cada día usted quiere experimentarlo a Él. Es porque usted cada día lo está conociendo a Él. Porque cada vez que venimos a la iglesia, Dios nos habla cosas de Él. Y muchas veces las conocemos y otras veces, como las hemos olvidado, no las recuerda. Y uno dice, ay Señor, qué bendición, gracias. ¿Te das cuenta? Por eso necesitamos leer, estudiar la palabra de Dios, tomar notas, expresarla, compartirla con otros. Y cuando usted y yo hacemos eso, el amor de Dios aumenta en nuestro corazón. Esa es nuestra primera responsabilidad. Debemos guardar las palabras de Dios en nuestro corazón para pensar, para meditar en ellas. ¿Para qué? Para que usted y yo las podamos reflejar a otros. Pero seamos sinceros. No podemos dar lo que no tenemos. Si yo no tengo en qué quedarme muerto, ¿cómo le voy a decir a otro? Mira, todo lo que tengo te lo voy a heredar. ¿Y usted qué tiene? Nada. Mira, todo lo que es mío es tuyo. ¿Y qué tienes? Nada. Imagínate, Weimar diciéndole a la esposa, mi amor, todo lo que tengo es tuyo. Si yo me muero mañana, todo lo que tengo es tuyo. ¿Y qué tiene? La ropa colgada en el cajón. Usted y yo no podemos dar lo que no tenemos. Necesitamos tener a Dios en nuestro corazón, ese conocimiento de Él, amarlo a Él constantemente. Y cuando le amas a Él fervientemente, eso le vas a impartir a otros. Pero si está lleno de raíz de amargura, ¿qué le va a dar a otros? Eso. Por eso necesitamos el fuego de Dios en nuestro corazón constantemente. Ninguno puede hacer en nosotros lo que Dios puede hacer. Solo Dios te puede dar gozo, solo Dios te puede proveer el convencimiento, solo Dios te puede libertar, solo Dios, solo Dios, solo Dios, ¿a través de quién? De su palabra y el Espíritu Santo. Esto no lo dan los demás, esto no lo dan los hombres. Dios es el que trae la libertad a nuestras vidas, la salvación a nuestras vidas, el perdón a nuestras vidas, la eternidad con Él. ¿Te das cuenta? Es lo que necesitamos. Eso es algo claro. Ahora, una de las cosas que nosotros también necesitamos entender es que nuestras familias, nuestros conocidos, amigos y demás están con usted y conmigo así. Observándonos como con binoculares, observando qué hacemos, qué actuamos, cómo vivimos. Y entonces, en dependencia de cómo usted y yo somos, los demás o son atraídos a Cristo o alejados de Él. Así que si dices que eres cristiano, todo nuestro comportamiento está a la luz de los que nos vigilan. Escucha, la gente que nos conoce, la gente que nos ve, todos los que lo ven a usted desfilando a esta iglesia y que lo conocen a usted, que cuando usted dice voy para la iglesia, todas esas personas están con usted así, fijos, para mirar usted qué hace, qué dice, cómo lo dice, cómo actúa, cómo reacciona, para ver si usted es cristiano o no. Y hablan de nosotros. Y lo que ven en nosotros, ellos se lo cuestionan. No se lo dicen a usted, pero ellos sí lo dicen. Ellos sí lo piensan. Y todo eso va a actuar a favor o en contra de aquellas personas. O los atrae a Dios o los aleja de Dios. Entonces, si eres alguien que ama a Dios, imagínate el efecto que va a hacer en los demás. Si eres alguien que obedece a Dios, imagínate el efecto que hacen los demás. Son atraídos a Dios.
usted y yo no podemos enseñarle a otros a que amen al Señor con todo su corazón, a menos de que usted y yo lo amemos con todo nuestro corazón. Porque no son nuestras palabras, son nuestras acciones lo que lo hacen. Ahora, mediten esto, no griten nada, porque a veces somos eufóricos cuando oímos una pregunta. No. Yo le pregunto, de verdad, usted tiene una relación íntima de amor con Cristo. O sea, usted verdaderamente tiene una relación íntima de amor con Cristo. Piense en su obediencia primero. ¿Usted ama a la iglesia? ¿A todos en la iglesia? ¿Es Dios la prioridad en tu vida? ¿Está en primer lugar? Piense en su obediencia primero. Porque es posible que su respuesta sea: sí, pastor, ahí usted ahí. Sí, pastor, claro que sí, pastor, claro que sí. Pero tenemos que meditar primero y examinar cómo estamos viviendo y qué estamos permitiendo en nuestras vidas para poder dar un sí en lo relacionado con el amor de Dios. ¿Y por qué se lo digo? Porque hay muchos que están en la iglesia, que se dicen cristianos y dicen amar a Dios, pero tienen otras prioridades. Dios no es su prioridad. Hay para muchos que la prioridad es el dinero, o sus amigos, sus hijos, sus nietos, su esposo, su esposa, sus mascotas. Hay gente que la prioridad es su mascota. ¿Sabía eso? Sí. Hay personas que no vienen a la iglesia porque no pueden dejar el perro solo. Yo no me acuerdo. No fue en San Juan, pero fue en una iglesia donde estuvimos. No me acuerdo. Hubo una iglesia donde... sí, ya me acordé, pero no voy a decir dónde. Ya me acordé. Donde alguien quería venir a la iglesia, pero que quería que le permitiera tener la mascota dentro de la iglesia en el culto. Y le dije, no, la verdad no. ¿Por qué, pastor? Porque la mascota no viene a glorificar al Señor. Seamos sinceros, hermanos. Yo tengo mascotas. ¿Y usted se imagina? Yo tengo que decirle a mi esposa: no, llevémonos para la iglesia. No, es que, ¿qué es? Si usted en la casa y yo voy al culto hoy. No, hermanos, eso es absurdo. Yo no puedo quedarme en la casa y dejar de venir a un culto a la iglesia, ni por la mascota, ni por mi esposo, ni por mi esposa, ni por mis hijos. No, yo debo, si amo a Dios, simplemente decir: voy a la iglesia. Dios se encarga de lo demás. ¿O no es así? Eso es una realidad, hermanos. Claro que hay otros que tienen como prioridad la televisión, el celular, el computador, las redes sociales. Dedican más tiempo a estar pegados del celular, del computador y de las redes sociales que de estar yendo a las Escrituras y estar en relación con Dios. Alguien, cuando una vez dije esto en una iglesia, predicando, se paró de la silla. John Jairo, entonces uno tiene que estar metido en la iglesia. Entonces uno toda tiene que estar leyendo la Biblia y cantando canciones. No. Pero si ama a Dios, está orando a Dios, está hablando con Dios, desea ir a las Escrituras y quiere cantarle al Señor porque su corazón es de Cristo. Usted no tiene que. Eso surge si usted verdaderamente le conoce y le ama. Porque si no, entonces usted va a decir: es que el pastor a toda hora quiere que yo esté en la iglesia. Es que el pastor a toda hora quiere que yo lea la Biblia. Es que el pastor... No, es que no es el pastor. Escucha, el pastor no fue el que constituyó la iglesia. Dios mismo, a través de Jesucristo, dijo: es que yo voy a formar una asamblea de personas para que se reúnan. Y si no te quieres congregar, no eres de la iglesia, no eres parte de la iglesia, no conoces a Dios, no le amas, todavía no eres cristiano y estás en riesgo. Porque yo no me inventé la iglesia, fue Cristo. Y una iglesia es para que se reúna. Hablaba con alguien, creo que ayer. Bueno, lo dije esta semana, no recuerdo. Imagínense un equipo de fútbol donde ninguno se reúna a practicar. Y que los llamen a un partido y no vayan. ¿Qué clase de equipo es ese?
Imagínense una comunidad, una asamblea, una junta de acción comunal, donde hay un montón de miembros y los citan a todos y no va ninguno. Y entonces la iglesia la vamos a delegar a otra cosa. Si Dios determinó una iglesia, que la palabra iglesia es asamblea, entonces esa asamblea es ¿para qué? Para que se reúna. ¿Cuándo? Cuando la asamblea se reúne. ¿Ves? Si yo hago parte de esa asamblea, yo asisto a esa asamblea. Ir a las escrituras. Es que el pastor quiere que yo a toda hora esté leyendo la Biblia. ¿Yo? No, el Señor dijo, escudriñad las escrituras porque vosotros creéis que en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces no soy yo el que le dice. Y en relación a la oración, pues hermanos, Dios determinó desde el jardín del Edén relacionarse con el hombre por medio de la oración, de hablar con Dios. Así que, si usted no es de los que se apasiona por orar, si usted no es de los que se apasiona por la escritura, si usted no es de los que se apasiona por congregarse, y el Señor Jesucristo dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. Si usted no es de los que se apasiona por predicarle el evangelio a otros, usted no es salvo. Usted no es ningún cristiano. Usted no conoce a Dios. Necesitas conocer a Dios. Para que le ames, necesitas entender que Él te ama. Te ama. Y no poquito. Y si estás aquí, te ama y no poquito. Pero necesitas vivir para Él. ¿Te das cuenta? De eso se trata. Necesitamos ser cristianos. ¿Por qué? Porque estas otras prioridades han tomado muchas ventajas en muchos de los que se dicen cristianos. Ahora, no solo esto que acabé de decir aparta al cristiano de amar a Dios, también hay algo más que demuestra si amamos a Dios o no. Si amamos a nuestros hermanos. Necesitamos amar a los hermanos. La palabra del Señor es muy clara. Si no amamos a nuestro hermano, no amamos a Dios. Tenemos que tener muy claro, muy importante, y esto es bastante delicado. Escuche con mucha claridad lo que dice el Señor. Otra vez, el Señor, no yo. Lo que dice el Señor. Escucha. Si le amamos a Él, amamos al hermano. Y si no amamos al hermano, la Biblia nos dice también si somos hijos de Él o no. No cualquiera es hijo de Dios. No. Hay muchos sentados en las sillas de las iglesias que dicen ser hijos de Dios y no lo son. Pastor, ¿y usted cómo me lo comprueba? Primera de Juan capítulo 3. Léalo para que después no diga que el pastor le está diciendo carreta. Primera de Juan capítulo 3 versículo 10 comienza diciendo así: en esto se manifiestan los hijos de Dios. Pero luego sigue diciendo, y los hijos del diablo. ¿Ve? En esto, ¿en qué? Ahí le va a decir en qué. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Parta de ahí. ¿Sí ve? Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Pero ¿cómo comenzó diciendo? En esto se manifiesta ¿qué? Los hijos de Dios y los hijos del diablo. O sea, ¿qué está diciendo aquí? Aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es hijo de Dios. Entonces, ¿de quién? ¿Lo dice el pastor? Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Versículo 11. Este pasaje nos aclara que si no amamos a nuestros hermanos, no somos de Dios. Y si no somos de Dios, ya usted sabe entonces de quién somos. ¿Se da cuenta? Si usted y yo no amamos, entonces, ¿qué pasa? Aborrecemos. Sencillo. Y esto pasa, ¿cuándo? Cuando usted y yo no somos capaces de perdonar a los que nos ofenden. Así de sencillo.
¿Por qué debemos amar a los que nos ofenden? ¿Por qué debemos amar a los demás aunque nos ofendan y perdonarlos? Porque nosotros debemos entender que sin Cristo, usted y yo ofendíamos a Dios de todas las maneras posibles. Le hicimos de todo a Él y sin embargo, Él nos estaba amando y nos perdonó. Yo lo digo por mí mismo. Lo digo por mí mismo porque como lo he dicho en otras ocasiones, le voy a decir, hay muchos en esta iglesia que no han vivido ni esto de lo que el pastor vivió en la vida pasada sin Cristo. Ni esto. ¿Por qué? Para orgulloso no había otro. Yo lo dije hace días. A mí me miraban feo y téngalo por seguro que era un cadáver. Solo con que me miraran mal. Porque tuve una época en la cual era así de perverso. Porque cuando estaba... Ahí está mi mamá. Ella conoce la simiente de la familia que nosotros tenemos. Brujos hasta más no poder. Y ella sabe, porque ella, de la tierra en que ella es y la familia que nosotros hemos tenido, no es una tierra tan blanditica, no. Pura mata de brujería. Y yo me incliné por ahí, en el satanismo más de 20 años. Entonces, no solo era un perverso físicamente, sino espiritualmente. Usted no se imagina las atrocidades que hice sin Cristo. Hay muchas personas, mire... De hecho me acordaba, hay varias personas, varios pastores con los que me he reunido y, uy pastor, usted debería grabar un video y subirlo a YouTube con su testimonio. ¡No! ¡No! Pastor, ¿cómo que no? Se le llena la iglesia. Por eso, es que yo no soy un milagrero. La iglesia se tiene que llenar porque el Espíritu Santo los traiga a la iglesia. No porque el pastor empiece a decir con bombos y platillos que hacía y que no hacía. ¿Sabe qué? A mí lo que menos me interesa es que la gente sepa quién era y qué hacía. A mí me interesa que la gente sepa quién soy y quién hago por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, porque Dios me salvó. A mí qué me importa lo que yo era. A mí lo que me importa es que lo que era ya no lo soy y ahora soy otro. ¿Por qué? Porque Él me hizo nuevo. Porque yo no hice nada. Él todo lo hizo en mí. ¿Usted no ha visto esa gente que yo cambié? Es que yo he cambiado. Usted no ha cambiado es nada. Él lo hace en nosotros. Sáquese de la boca Él. Es que yo he cambiado mucho. No, usted no ha cambiado nada. Es pura gracia de Dios porque Él nos cambia. Usted y yo no somos cambiados. Usted y yo no somos capaces de cambiarnos ni siquiera los cordones de los zapatos. Si no es por pura misericordia de Dios. Hay que amar y perdonar porque Él nos ama y nos perdona. Entonces, ese que no es capaz de perdonar, dice la Biblia, no será perdonado tampoco. Así de sencillo, mis hermanos. Mire, tanto así, ¿se acuerda? El apóstol Pedro. Señores, en el tema del perdón, de la ofensa. Entonces, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Bueno, la meta son 3, pero yo me voy a extender un poquito más. Señor, hasta 7. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? No, Pedro, no te digo hasta 7, 70 veces 7. No vaya a hacer la multiplicación porque no funciona de esa manera. No. ¿Sabe qué estaba diciendo Cristo? Debes perdonarlo siempre. ¿Por qué? Porque yo te perdono siempre. No, pastor, es que este ya me la he hecho muchas veces. Tranquilo, son siempre. Las únicas veces que puedes perdonar al que te ofenda son siempre. Nada más. No son 49. Dios mío bendito. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere decir hoy? ¿De qué nos está advirtiendo? Hermanos, debemos recordar que amar a Dios y al hermano no es una sugerencia, es un mandato. ¿Recuerda que dice? ¿Cuál es el mayor, más grande mandato en la ley? Esto no es una opción. No es que si usted, hermana Elizabeth, quiere amar al Señor y amar al hermano. No es que usted quiere, no. Es que es un mandato, es una orden de Dios. Dios te está mandando, iglesia, que si verdaderamente eres un hijo de Dios, entonces lo manifiestas obedeciéndole a Él. ¿Qué? Que lo ames a Él y que ames a tu hermano.
Sencillo, es lo que el Señor está diciendo aquí. Es un mandato. Y no obedecer ese mandato es una muestra de que no soy salvo. Sencillamente no soy salvo. Por eso es que debemos examinar nuestro amor por aquellos que son parte de la iglesia y nuestro amor por Dios. Porque pudiéramos decir lo siguiente: el amor no es solo hacer las cosas correctas. El amor no es solo guardar mandamientos. El amor no es solo ser paciente y gentil. No, esto hace parte del amor, pero eso no es la esencia del amor. El amor, ¿sabe qué es? Es pasión. El amor es dejarme. ¿Se acuerda lo que decían estos días? Cuando puse el ejemplo del neumático en el río. Es caer en las manos del Señor y dejarme llevar por su voluntad. Hacer su voluntad. Ahora yo le pregunto, ¿usted verdaderamente tiene una pasión por Dios? ¿Verdaderamente le deseas, le anhelas? ¿Haces la manera de impedir que cualquier cosa o persona que quiera impedir tu cercanía a Dios, haces hasta lo imposible para que nada de esto te estorbe en tu relación con Dios? Hermanos, mire, es verdad, nosotros pasamos por épocas difíciles. No hay un solo cristiano a lo largo de la historia de la iglesia que pueda decir: mi amor nunca se ha enfriado por Dios. Es un mentiroso. Porque hasta los mejores teólogos y entregados de la Escritura les ha pasado. Ahora, el problema no es que te enfríes, el problema es que te quedes frío. Esos momentos llegan, es una realidad. Vienen momentos de debilidades y de desenfriamiento. Pero usted y yo, a través de la Escritura y por medio del Espíritu Santo, somos alentados para levantarnos nuevamente, para que sigamos luchando. Ahora, la pregunta es esta. Las personas que conocen tu estilo de vida, estas personas que te ven a diario, sea tu familia, los que te conocen, niñas en la escuela, esos que las ven, estas personas pudieran decir que usted tiene una verdadera pasión por Dios. ¿Será que en la escuela Samantha, las niñas, que los compañeros que la ven dicen: uy, Samantha tan apasionada con Dios? ¿Será que de Salomé pudieran decir en la escuela: uy, Salomé cómo es de apasionada por Dios? ¿Será así? ¿Será verdad? Su comportamiento, el de Luciana, de pronto le mostrará a sus compañeros de clase y a sus profesores: uy, es que Luciana tan apasionada por Dios. ¿Sí? ¿Será? ¿Será que en la casa de la hermana Estelia sus hijos pueden decir: uy, mi mamá tan apasionada por Dios? ¿Será? ¿Tienes una verdadera pasión por Dios? ¿Las personas lo pueden ver? Ojo, lo que dije. No pasión por la iglesia, no pasión por venir al culto, no pasión simplemente por leer la Biblia, no, pasión por Dios. ¿Realmente amas a Dios? ¿Realmente? Recuerda que la señal de una genuina obra de Dios en un corazón transformado, ¿cuál es? Es que empiezas a odiar el pecado que antes amabas y amas la justicia que antes ignorabas. De eso se trata, ¿no? Aquí viene lo otro más pesadito. ¿Será que en verdad estás de acuerdo con todo lo que has escuchado hasta este momento? ¿Te sientes ofendido? ¿Ofendida? ¿O te sientes desafiado a buscar verdaderamente agradar a Dios? Amar a Dios es una verdad, es una realidad en tu corazón hoy. Es una realidad. Jóvenes, jovencitas, les pregunto, hermanos adultos, ancianos, ¿sigues creciendo en tu odio por el pecado y sigues creciendo en tu amor por Dios? ¿Pudieras decir que conoces a Dios al punto de aborrecer lo que Dios aborrece y amar lo que Él ama? Tenemos que examinarnos. ¿Será que tienes la respuesta correcta para Dios? Recuerda, Dios conoce tu corazón. Porque aquí puedes decirme lo que quieras. Puedes decirme: claro, pastor, claro que sí, pastor. Oh, ¿cómo que sí, pastor?
Pero Dios que conoce tu corazón, ¿será que la respuesta que tienes, Él puede decir, sí? ¿Será que Dios puede decir, Satanás, hey, ¿a dónde estabas? Oh, rodando la tierra. ¿Y has tenido en cuenta a mi siervo Joandri? Y Dios pudiera decir, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. ¿Será que puede decirlo? Hermanos, por Dios. Verdaderamente, hermano, piensa en esto. ¿Será que usted está dentro o fuera del reino? ¿Dónde estás? ¿Dentro o fuera del reino de Dios? ¿El Señor Jesús es el amado de tu alma de verdad? ¿Es Cristo tu mayor tesoro? ¿O hay otro tesoro fuera de Cristo que está en primer lugar? Examina si en verdad le amas. Si en verdad amas a Dios. Necesitamos examinar lo que acababa de decir. Si lo conocemos de tal manera que podamos decir que le amamos como Él dice que le amemos. Porque no es que usted le ame como usted quiere amarle. No, que le amemos como Él dice que le amemos. ¿Y qué es lo que dice el mandato? Y amarás al Señor tu Dios de cualquier manera. Y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Le amas así? ¿Y a tu prójimo como a ti mismo? Tenemos que examinarnos. Escucha, debemos amar a Dios, ¿sabes por qué? Porque no hay un grupo de personas más privilegiadas que nosotros. ¿Sabes por qué? Porque ningún otro tiene un Salvador como el que usted y yo tenemos. Nadie. Por eso debemos amarle a Él. Mire, hoy es un día de participar de la cena del Señor, de ese recordatorio de la vida, la obra, sufrimiento, sacrificio, muerte, resurrección y pronto regreso de Cristo. Ahora, lo que necesitamos entender es que todo eso Él lo hizo por amor. Y le estamos amando a Él. Estamos nosotros. ¿Qué es lo que se espera en una pareja? ¿Usted se imagina, como me pasó a mí muchos años atrás, enamorado solo? Tragado. Solo. Porque ella no me daba ni la hora. A veces Dios es así. Ama solo porque muchos no le aman. Cuando Él ha mostrado un amor tan grande con el sacrificio de su propio Hijo. Yo digo, ¿cómo no amar a Dios? ¿Cómo no tener a Dios en primer lugar? ¿Cómo preferir cualquier otra cosa que a Dios? ¿Cómo preferir un hijo, una esposa, cualquier otra cosa por encima de Dios? ¿Cómo es posible que yo prefiera un amigo o una amiga a Dios? Si Él es lo primero. Si Él decidió sacrificar a su propio Hijo por mí, ¿cómo yo voy a responderle a Dios dejándolo en la cola y teniéndolo solamente como el que necesito para que me dé? ¿Se imagina? ¿Cómo yo voy a reemplazar el amor de Dios por otro amor? Dios te ama para que le ames. Dios te escogió no por nada que hubiera en ti, sino por puro afecto de su gracia, de sí mismo. ¿Ves? Usted y yo no somos merecedores de nada y Él nos ha dado todo, hermanos. Por eso le digo, ¿el hombre falla o no? ¿Te falla Dios? Y entonces, ¿por qué por culpa del hombre te alejas de Dios? Mire, si hay problemas matrimoniales, entonces, o él o ella, ay, es que ella no puede orar, pastor, con este problema, ¿quién ora? ¡Claro! Ahí es donde hay que orar. En la tormenta, en el problema, en la dificultad, en la necesidad, cuando más dura está la situación, Dios dice, ven a mí, que yo soy el que te da fuerzas, el que multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Yo soy el que lo hago. Y entonces, ¿cómo me alejo del que me da lo que necesito? Acércate a Él con todo corazón.
Si usted cree que Dios le ama, este mensaje es para usted. Pero si no crees que te ama, este mensaje también es para usted. Porque este mensaje es una muestra del amor y la misericordia de Dios para tu vida. Es así de sencillo. Que el Señor, hermano, nos ayude a tener un entendimiento claro de Él y que nos ayude a acercarnos legítimamente a Él, pero con amor, un amor genuino y verdadero.